¿Te sientes frustrado con tu fe? ¿Quisieras desarrollar tu fe en un nivel superior de lo que tienes ahora? Presta atención a lo que voy a compartir, porque hoy quiero mostrarte con los principios de la palabra de Dios los fundamentos de la fe genuina. Quiero, primero y principal, inspirarte, motivarte, para que podamos recibir esa clase de fe que viene de Dios para poder utilizarla en cada faceta de la vida cotidiana. La fe tiene un gran potencial. ¿Y sabes una cosa? Lo que voy a compartir, por supuesto, todo está aquí basado en los principios de la palabra de Dios. Y quiero comenzar leyendo Mateo 19:26, que dice algo impresionante. Jesús está hablando y dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Acá Jesús está poniendo y estableciendo un principio motivador para mostrarnos el potencial que tiene la fe. Nos dice que para Dios todo es posible. Y no solo eso, posteriormente Jesús agregó en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El potencial de la fe es increíble porque es provista por Dios, pero está disponible para todo aquel que crea, porque para el que cree, dice la Biblia, todo es posible. Ahora bien, tendríamos que tener un concepto claro de lo que es la fe. Hoy se habla mucho acerca de la fe, tengo fe en que este negocio me va a ir bien, tengo fe en que las cosas van a progresar, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de la fe que proviene de Dios, la cual, con los principios de la palabra del Señor, vamos a entender claramente el significado de la fe. En Hebreos 11:1 está la mejor definición de lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es interesante destacar en este versículo, hay dos palabras importantes. La primera es certeza. La palabra certeza, en el original griego, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, se pronuncia upóstasis y significa lo que está debajo, da la idea de algo que es el fundamento. Otra palabra, la segunda, es convicción, que dice que es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción significa la evidencia de lo que no se ve. Entonces, vemos que la fe verdadera es la que nos provee el fundamento, la base para poder creer a Dios y recibir cada una y todas sus bendiciones. En Hebreos 11:3 nos habla de que la fe tiene que ver con lo invisible. La fe nos conecta a lo invisible para trasladarlo a lo visible. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es interesante. Todo lo que nosotros vemos dice que fue hecho de lo que no se veía. La fe nos conecta con el mundo invisible. Otra cosa importante para entender respecto a la fe verdadera, la fe genuina, está conectada con dos verdades irrefutables. Una es Dios y otra es su palabra. Cuando hablamos de fe, la verdadera fe es aquella que le cree a Dios y es aquella que tiene como base, como fundamento, los principios de la palabra de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de la fe, tenemos que darnos cuenta que tiene la parte opositora, por así decirlo. Por un lado tenemos la fe que nos hace ver lo invisible y por otro lado tenemos la vista natural para ver las cosas visibles. Según de Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Esta es la experiencia de los creyentes redimidos por la sangre de Cristo, que más allá de tener nuestra vista natural, Dios nos quiere dar a través de la fe una vista sobrenatural para que podamos ver sus promesas, para que podamos verlo a Él sentado en el trono, sabiendo de que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, Él siempre tiene un recurso para ayudarnos, para bendecirnos.
Él siempre es el que tiene la última palabra. En el Salmo 27:13 dice algo poderoso. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo que nos guarda de desmayar o de fallecer no es lo que vemos, ya que muchas veces lo que vemos no es lo que esperamos. La vida tiene muchas dificultades, problemas, desafíos, que a veces no vemos nada positivo. Pero acá dice que lo que nos guarda de desfallecer es lo que nosotros creemos. Eso significa que cuando tú tienes tu fe basada en el Dios Todopoderoso y estás afirmado en los principios de la palabra de Dios, no vas a desfallecer en medio de los problemas y dificultades que tengas que enfrentar. En 2 Corintios 4, 17 y 18 dice algo para alentarnos en este día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si queremos desarrollar nuestra fe, y podemos hacerlo, está disponible para cualquiera, necesitamos tener en cuenta los puntos que te he compartido. Es nuestra responsabilidad cultivar la naturaleza espiritual de la fe, siempre conectados con Dios y con los principios de su palabra poderosa.